Bienvenidas a todas las personas aquí presentes. Aquí en el Auditorio Sotero Prieto llevaremos a cabo la presentación del libro México-España, aportaciones a las teorías de la justicia, concepciones multidisciplinarias, coordinada por Dora Elvira García González, Laura Alicia Soto Rangel y Elena Trapanese. Mi nombre es Betsabe Castro Ruiz y estaré moderando esta presentación. Para dicha contaremos con las participaciones de Paola María del Consuelo Cruz Sánchez, Javier Alejandro Camargo Castillo, Raúl Alcalá Campos y Laura Alicia Soto Rangel. A continuación, mencionaré una breve semblanza de cada uno de ellos. Comenzaré con Raúl. Raúl Alcalá Campos es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de carrera tiempo completo titular C, con adscripción en la FES Acatlán, en la cual forma parte de la planta de investigadores e imparte cursos en la carrera de Filosofía desde 1981, en esta misma entidad. Es tutor de los programas de posgrado de Filosofía, Filosofía de la Ciencia y MADEMS de la UNAM. Tuvo a su cargo la jefatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Es coordinador, junto con el doctor León Olivé y la doctora Mónica Gómez, de la Cátedra Extraordinaria Multiculturalismo, que se impartió en la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se centran dentro de los campos de la hermenéutica, la filosofía de la ciencia y el multiculturalismo. Ha sido responsable de diversos proyectos de investigación, entre los cuales destaca Reflexiones filosóficas España-México, la justicia y sus prácticas contemporáneas, de la cual el libro que presentamos es un producto. Javier Alejandro Camargo Castillo es doctor en estudios humanísticos, es profesor en el Departamento de Estudios Humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Es editor en jefe de la revista científica Enclaves del Pensamiento, coordina el subgrupo de investigación Cultura de Paz, Género y Derechos Humanos, vinculado a la Cátedra UNESCO del Tecnológico de Monterrey. A partir de este año 2022, codirige una colección de libros sobre estudios sobre la vulnerabilidad y el cuidado con la Universidad Autónoma San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2015. Sus líneas de investigación están vinculadas con la filosofía de la paz, ética del cuidado y educación para la paz, ética y narrativa, estudios sobre corporalidades y estudios críticos de la felicidad. Cuenta con un libro de autor, La felicidad a tres voces, Pretextos para pensar la condición humana, de 2015. Ha coeditado los libros Matrices de Paz, en 2018, Para Pasado Mañana, Filosofía de Anteayer, 2019, De Partituras y Senderos de los Estudios Humanísticos, 2022, Violencia entramada, Estrellas fugaces para comprender lo que hacemos y padecemos, 2024, Llamadas a la Paz, Voces y guiños filosóficos, 2024. Cuenta además con varios capítulos del libro en distintas editoriales y artículos de investigación en revistas internacionales. Por otro lado, Paola María del Consuelo Cruz Sánchez es licenciada en Filosofía, maestra en Educación Media Superior en Filosofía y doctora en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Cursó el diplomado en Feminismos en América Latina por el CEICH UNAM en 2018 y el diplomado en Docencia de Género por la Dirección General del CCH UNAM en 2023. Obtuvo la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario en 2011 y reconocimiento al Mérito Académico a UNAM en 2019. Tallerista en la transversalización de la perspectiva de género al interior de la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional y en las Normales Superiores del Estado de México. Es persona orientadora comunitaria del CCHN. Es docente de filosofía en el CCH Plantel Naucalpan e imparte hermenéutica en la licenciatura de filosofía en la FES Acatlán. Editora de la revista Delfos, de la Imaginación Crítica al Discurso de CCH, colabora en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Por último, Laura Alicia Soto Rangel es doctora en filosofía por la UNAM, con la tesis Estructura de las Diputaciones Metafísicas de Francisco Suárez. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra y licenciada en filosofía por la UNAM, ha realizado estancias de investigación sobre temas dedicados a la filosofía medieval y a la Escuela de Salamanca en la Universidad Pontificia de Salamanca, España.
Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ha impartido cursos de filosofía mexicana, ontología, filosofía medieval del Renacimiento, así como seminarios de investigación. Ha laborado en el Centro Nacional para la Educación, para la Evaluación de la Educación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, de los cuales ha sido coorganizadora de simposios en congresos de la Asociación Filosófica de México. Participa en proyectos de investigación como Reflexiones Filosóficas España-México. Entre sus investigaciones académicas se encuentran Poema heroico de Diego Abad, Metafísica y Teología, Luis de Molina y Santo Tomás de Aquino frente a la ciencia de Dios, Principio y causa en las Diputaciones Metafísicas de Francisco Juárez y Fundamentos de la definición unívoca de alma de ánima de Francisco Suárez. Ha sido coordinadora de libros como Nociones filosóficas y prácticas de la justicia. Es coordinadora del Seminario de Filosofía Medieval de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM y miembro de la mesa directiva de la AFM. Y bueno, a continuación le daremos la palabra a cada uno de nuestros participantes. Estaré avisando sobre el tiempo restante por participación para ayudar a mantener la fluidez del evento. Comenzaremos con Paula. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco a las coordinadoras la invitación, en particular a la doctora Laura Soto, mi amiga, que me invitó a leer este libro. No quiero acabar con su ímpetu de leerlo, pero voy a hacer algunos comentarios acerca de él. El libro México-España, aportaciones a la teoría de la justicia, concepciones multidisciplinarias, tiene un eje que vertebra todas las formulaciones del texto, a saber, la justicia. Es interesante porque lejos de apuntalar una única definición, en él convergen una diversidad de aproximaciones y es aquí donde está, digamos, parte de su valor. Subyacen en la obra al menos dos convicciones, a mi modo de ver, ético-epistémicas. La primera, la de no cerrar la discusión en torno a la justicia, sino plantearla como un saber necesario en diferentes escenarios de injusticia, ¿no? Y la segunda, contribuir a la formación de una noción de justicia plural que atienda a esta realidad pluricultural de nuestro país y también de España. La obra constituye, y eso también recalca la valía del texto, un proyecto dialógico en dos latitudes. Al compartir una historia común, participan de posturas y problemáticas similares, sin embargo, se van a diferenciar por los contextos y se distancian en las interpretaciones. Es intención de las y los autores que están incluidos aquí alumbrar diferentes caminos teóricos sobre la justicia, también a miradas cruzadas, por eso resulta muy interesante, con la intención de que una realidad ilumine otra, o sea, la realidad mexicana frente a la española, etcétera. De ahí que haya un tejido en el texto que conversan pensadores y pensadoras de diferentes momentos históricos, corrientes intelectuales y también contextos. El capítulo está integrado por 10 capítulos que intentan rescatar la memoria como un elemento fundante y fundamental para hacer justicia. El trabajo también está conformado por dos secciones, la primera enfocada a la aproximación de planteamientos teóricos de la justicia del siglo XIX y XX, y la segunda son aproximaciones contemporáneas. En esta parte, por ejemplo, se discuten cuestiones de violencia, de asimetrías de género, de exclusión, prácticas de colonización y sus consecuencias, entre algunos de los intereses principales. Esta última parte nos convida sobre todo a pensar en una justicia contextualizada, que eso es lo interesante, en nuestras regiones, situaciones y conflictos, y cabe aclarar que no solo alude a México o a España, sino que a toda la comunidad hispanohablante. Por eso las y los lectores pueden incluirse en una visión histórico-filosófica ampliada de la justicia.
Puntualiza o tiene un abanico de posibilidades de la comprensión de esta noción eje y la plantea ligada, por ejemplo, al colectivismo, a la revolución, a la memoria, la esperanza, la concordia, la identidad, la unidad nacional, por mencionar algunas. Ello con la finalidad de insistir en que este concepto no está ni sellado ni cerrado, sino abierto a un ejercicio hermenéutico, y su debate responde a la necesidad de una convivencia pacífica y también respetuosa de las diferencias. De modo que la invitación consiste en que estas exposiciones nos guían a ver el pasado en vías del futuro. Prospera digamos, la conversación sobre las virtudes cívicas, las leyes, etcétera, en diferentes escenarios. El replanteamiento de los elementos constitutivos de la justicia liberal y la actualidad de su reflexión lo que hace es criticar cómo se distribuye la riqueza, nos permite pensar, por ejemplo, o repensar el colectivismo agrario, los debates sobre la identidad, la unidad nacional y la educación como propuestas filosóficas en México. También denuncia con claridad diferentes tipos de olvidos históricos, la escucha de las y los silenciados, mostrando que la memoria es una vía para la reparación del daño y también un modo de hacer justicia. Va a proponer diferentes criterios de restablecimiento de la justicia de manera alternativa. Por ejemplo, estas nociones que no siempre se discuten, como la concordia, la misericordia o la piedad, un poco estas nociones desdeñadas en otros textos y bajo otras miradas. La segunda sección, por ejemplo, está dedicada a estas teorías de justicia en nuestros días. Enfoca problemáticas que no solo afectan a México y España, como lo había dicho, sino la violencia por razones de género, las desigualdades, la discriminación o el racismo también aparecen en esta segunda parte. Dicha propuesta no tiene pretensiones de instaurar prácticas digamos, o preceptos, sino más bien reconocimiento de víctimas, de las personas, los contextos y todos los saberes donde ha habido personas silenciadas, también conocimientos silenciados o comunidades de manera sistémica. Me llama la atención que los tres de los últimos capítulos de esta segunda sección en particular se abocan a las desigualdades de género y se preguntan por el lugar que ocupan las mujeres en sociedades estructuradas bajo una epistemología binaria, a saber, de dos valores, femenino y masculino. En los capítulos dedicados a estas inquisiciones se ofrece un análisis del trabajo no remunerado, el no reconocimiento de los cuidados que edifican las diferentes sociedades, y también nos invita a pensar el confinamiento en los espacios privados, restándole a las mujeres esta posibilidad de la agencia política. Se plantea una reflexión en torno a la violencia contra las mujeres y se denuncia un conjunto de prácticas sistematizadas en las sociedades patriarcales. Bueno, es una contundente denuncia de las desigualdades, así también intenta dar algunas respuestas o algunos elementos de respuestas a estas condiciones de injusticia. En este tenor, el texto avanza en algo así como una ética feminista, como un camino para una sociedad más justa, en obligaciones que tenemos de reposicionar nuestros valores, sobre todo estos valores femeninos y de estos conceptos que ya había mencionado, como la misericordia, la compasión. En general, el texto es un camino trazado hacia una justicia transicional que se reitera desde diferentes criterios. Por ejemplo, la recuperación del sentido común como un antídoto al proceso de la legalización de casi cualquier acción, que esta es una idea particularmente del doctor Alcalá. En su conjunto, la obra permite a quienes la leemos una visión panorámica de una justicia plural. No pretende el texto ser exhaustivo, sin embargo, es una puerta a diferentes discusiones. Sitúa, por ejemplo, los debates sobre lo público, lo privado, hombres, mujeres, Estado, sociedad, entre otras, que van a caracterizar sociedades como la nuestra, donde se polarizan las posturas. El estudio cuidadoso y riguroso de las temáticas y las problemáticas abordadas en cada capítulo
nos ayudan a nosotros como lectores y lectoras a tener fuentes contemporáneas y clásicas en el examen de la justicia, y también nos permitirá o les permitirá ver que no hay posturas del todo homogéneas, sino que hay debates al interior del texto que nos ayudan a reflexionar como nosotros quienes nos acercamos a ellas. Podría resumir, digamos, en dos intenciones comunes, que sería la de todos los capítulos, sería la de construir diferentes saberes interdisciplinarios, establecer diálogos entre diferentes metodologías que en algún sentido ayuden a esta conformación de una justicia plural. Y la segunda intención, que me parece es común a los autores y autoras, es gestar teorías de justicia desde la vida cotidiana, en contraste con nociones basadas en sujetos o incluso circunstancias idealizadas. También pretende avanzar hacia una justicia transicional que permita estados de paz más duraderos, sobre todo pensando que la paz es un concepto relativamente desdeñado. Aquí se pretende como una situación que se debe trabajar para que sea más duradera. Denuncia también al tiempo cuando hay conflictos contemporáneos y no se busca un ejercicio teórico de la justicia. En general, el libro, desde un hacer académico, pretende algo así como un hacerse cargo. Es en este sentido que se establecen los diálogos México-España frente a problemáticas similares para hacerla prevalecer la memoria sobre el olvido. Por lo anterior, a todos y todas que están aquí, pero también a quien nos verá después o nos escuchará después, recomiendo ampliamente la lectura del texto México-España, aportaciones a las teorías de la justicia, concepciones multidisciplinarias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cruz. Les damos la palabra al doctor Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a las coordinadoras del libro por la invitación y también a todos ustedes por estar aquí y celebrando este maravilloso libro. Bueno, este es un libro, México y España, aportaciones a las teorías de la justicia, concepciones multidisciplinarias. Es un libro relevante por varios motivos, ¿no? Primero, a mí me llamó la atención desde la presentación, cómo nos recuerda que la justicia no es un concepto aislado, sino como acabamos de ver, es un concepto vinculado con muchos otros conceptos clave, pero esta vinculación no es solamente teórica, sino también está vinculada con la memoria histórica, ¿no? Me voy a repetir un poquito de algunas ideas que ya hemos visto, pero creo que esto queda como muy claro. No se trata de pensar una justicia como idealizada o una justicia que sea como solamente una influencia de un país a otro, sino a partir de dar respuestas a las problemáticas de cada país, ¿no? También es un libro muy interesante porque tiene una visión multidisciplinaria, como lo señala desde el título, y en ese sentido hace que sea un libro dirigido tanto a historiadores como a teóricos del derecho, a filósofos, e incluso, como es parte de su aspiración en el segundo volumen que está en curso, poder inspirar políticas públicas, ¿no? Es decir, creo que es algo muy interesante recordar que necesitamos de un conocimiento histórico, de un andamiaje filosófico para pensar la realidad, ¿no? Como algo entramado. Bueno, como ya mencionaron, es un libro que también es muy original por este diálogo que tienen en el seminario de México y España, ¿no? Creo que eso lo hace algo como un ejercicio hermenéutico y dialógico, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante. Y algunos de los problemas que busca como dar solución o dar respuesta a partir de la justicia o de pensar la justicia en México, por ejemplo, son la búsqueda de la paz nacional después de conflictos armados o invasiones, las demandas de distintos pueblos que han sido excluidos, como los pueblos indígenas, los problemas de igualdad de género, que como nos mencionaba nuestra compañera en la última parte, se escucha ese clamor, ¿no?, de esa transformación y necesidad de justicia. También en México pues está esta parte de la discriminación, precarización y falta de acceso a la justicia, así como también la justicia social y podríamos pensar también en una consolidación de la democracia. Y en España pasan algunos efectos no exactamente idénticos, pero sí podemos ver ciertos vasos comunicantes. Hay la búsqueda de integración de distintas posturas políticas, hay demandas de colectivismo agrario, ¿no? En repensar a un punto intermedio entre el individuo y la comunidad, hay una urgencia de paz tras los regímenes dictatoriales,
También hay la justicia es una respuesta a un escenario de reconstrucción de la paz y convivencia humana, y también ver cómo la justicia tiene que ver con la incorporación de los derechos humanos. El libro que nos dan las tres coordinadores, en realidad habría muchísimo que hablar, mi memoria no me da para hablar de cada uno de los 10 capítulos, entonces yo lo que quise hacer pues es tomar 2 capítulos de cada una de las partes, ¿no? Para poder pues presentarles a ustedes un abanico, ¿no? Sin hacerles demasiados spoilers, porque creo que es un libro que vale la pena leer de manera directa. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención y creo que es una clase excelente de historia y de filosofía el capítulo de Laura Soto Rangel, porque aquí nos muestra distintas formas de interpretar la justicia de acuerdo a las realidades históricas, y también recordando algunas personalidades filosóficas que resuenan, y me parece como un muy bonito ensamblado. Por ejemplo, nos habla de la justicia social y la revolución, donde aparece Flores Magón y Zapata. Nos habla de la justicia e identidad nacional, en donde aparece Caso y Vasconcelos. La justicia justnaturalista, donde aparece Gómez Robledo. Y como mencionaban anteriormente, esta apuesta de vincular la justicia con el pluralismo filosófico a partir de un pensador como Villoro, en donde es una justicia que no se ve como un fin y no se ve como un deber, sino justo verla en una dimensión de prácticas culturales, ¿no? Y yo creo que eso es muy rico, yo creo que es uno de los grandes aportes de este libro y de este posicionamiento, en donde más allá de lo legal, pensemos en cómo nos relacionamos entre nosotros, entre nuestra comunidad, con un sentido de justicia, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante también para pensar en la realidad nacional, ¿no? Cómo no se trata solamente de la ley, sino de las prácticas culturales que realizamos. Bueno, también de una de las coordinadoras del libro está el capítulo Memoria y Justicia y Memoria como Justicia, un juego de palabras bastante interesante de Elena Trapanese, ¿sí? Espero, quería pronunciarlo bien, entonces qué bueno que lo pronuncié bien, en donde señala, como ustedes saben, la memoria es algo muy importante para la identidad. Sin embargo, la memoria a veces es fragmentaria, la memoria a veces recuerda incluso sensaciones, ¿no? Recuerda toda esta parte no solamente narrativa, sino de circunstancia, ¿no? Entonces, a partir de Zambrano, la autora recupera la importancia de la memoria, sobre todo para las personas que están en exilio, es decir, por alguna condición política en donde se vio como roto lo que antes era cotidiano, ¿no? Entonces, es como una cuestión muy importante, porque en América Latina y en muchos países hay una lucha por la memoria, ¿no? Es decir, la memoria es un territorio político en donde se busca justificar las acciones del pasado, pero estas memorias que son, por así decirlo, invisibilizadas, olvidadas, pues tienen un clamor de justicia, ¿no? Entonces ella propone una justicia anamnética, que lo que busca es que la memoria sea una herramienta crítica y que sirva a partir de los testigos, que esta urgencia de recuperar el testimonio de los testigos que van pues, desapareciendo, una posibilidad de no repetición, ¿no? Es una memoria que busca esta no repetición. Y me encantó esta frase, creo que comienza así el capítulo, que es recuerdo, luego existo, ¿no? Un poco haciendo todo un giro de Descartes, ¿no? Bueno, me voy a hablar mínimamente de 2 capítulos de la segunda parte. Coincidimos mucho en la importancia, ¿no?, del género y de la perspectiva feminista. El capítulo Justicia de Género y Cuidados de Virginia Maquieira nos habla, como nos comentaban anteriormente, de la importancia de revalorar el cuidado. El cuidado es muy importante en la sociedad, de hecho no podría haber existido la humanidad sin los cuidados. Sin embargo, en una sociedad patriarcal vemos que los cuidados son realizados principalmente por mujeres, y no solamente ellas generan los cuidados, sino se perpetúa una desigualdad, ¿no? Entonces la pregunta de quién cuida se convierte en una pregunta política, y algo que tenemos que hacer en términos de justicia es visibilizar el cuidado y buscar una justicia de género. Esto implica desromantizar el cuidado, ver el cuidado no como algo que se hace por cariño, por un rol esencialista de la mujer, toda esta parte maternal, sino que es un trabajo, ¿no? Incluso en el capítulo se recupera esta figura del cuidadoriado, algunas otras personas lo hablan como cuidatoriado, en términos de una clase social completa de mujeres y de distintas personas que no tienen
los mínimos necesarios o lo que sería justo que tuvieran por estas acciones que realizan, ¿no? Entonces, este capítulo da un giro bien interesante que a mí me sorprendió porque no lo había llegado a pensar hasta allá, que es cómo el reconocimiento de la justicia de género en términos de cuidados se organiza y se articula con el reconocimiento de la Agenda 2030, concretamente el Objetivo 5, la Meta 4, y en conjunto plantean la necesidad de un modelo nuevo para pensar los cuidados a nivel internacional y por supuesto también a nivel nacional. A lo mejor han escuchado, en particular en la Ciudad de México, que se ha luchado mucho porque haya un sistema de cuidados, ¿no? que es bastante actual, ¿no? En la discusión. Y bueno, para terminar quisiera hacer algunos comentarios, si no me he pasado del tiempo, del capítulo de Tania Aide Espinosa, en donde, como nos mencionaban hace un ratito, habla de la importancia de una reflexión sobre la justicia desde una perspectiva feminista. Aquí hay dos fenómenos que alarman mucho. Por una parte hay un incremento de la violencia contra las mujeres y paradójicamente no hay un descenso de la impunidad, ¿no? Es decir, son dos fenómenos que deberían de llamar nuestra atención. La violencia por sí mismo contra las mujeres, pero también que esta impunidad no ceda, ¿no? Entonces, esto es interpretado por la autora como una injusticia que tiene que ver con la simetría en las relaciones de género. Recupera a Graciela Hierro, que a su vez recuperaba a Simone de Beauvoir, esta visión muy interesante de que mientras el hombre es un ser para sí, la mujer es un ser para otro, ¿no? Y entonces hay que romper esta idea, ya me corregirás, Betsabe, hay que romper esta idea esencialista, ¿no? Y esta idea de, pues, que haya una igualdad entre hombres y mujeres. Y lo que reflexiona es que el feminicidio tiene de fondo una raíz de género en esta forma de violencia. Recupera también a Marcela Lagarde, que fue de las pioneras en traducir e incorporar esta palabra en México. Y concluye señalando que la impunidad no tiene que ver solamente con una falta de responsables, sino tiene que ver con algo que nos debería de preocupar a todos, que es la falta de preocupación a nivel sistémico, ¿no? Es decir, no se trata solamente de ver las personas que cometen este tipo de violencias y tratar de castigarlas, sino ver cómo está tejido con un sistema mucho más amplio, ¿no? Y en ese sentido, la justicia, como recuerda constantemente este libro, tiene que ver con la transformación de la realidad, ¿no? En este caso, la transformación de las relaciones de género. Bueno, yo quisiera concluir invitándolos a leer este libro porque es un maravilloso ejemplo de la perspectiva multidisciplinaria. Creo que es un libro con mucha relevancia social y política a partir, en particular, de la memoria y el género. Yo recordé muchísimo mis clases de historia y me quedo con la espinita de regresar a volver a leerlo desde una perspectiva histórica. También creo que es un libro que vale mucho la pena leer porque la justicia no la ve solamente en una parte teórica, sino como un horizonte práctico. Y yo creo que los 10 capítulos más la presentación, las 11 voces reunidas aquí, son ejemplos de cómo podemos pensar críticamente la realidad, tomando como hilo conductor la búsqueda de una sociedad más justa. Y pues bueno, maravilloso el libro, si lo pueden leer, pues se los recomiendo mucho. Muchas gracias, doctor Camargo. Le damos la palabra a la doctora Laura, por favor. Bueno, pues no tengo más que agradecimientos. Muchas gracias, Betsabe, Paola, Raúl, Javier, a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Y bueno, también no tendría que estar aquí hablando hoy, pero voy a hablar para recomendar el libro. No es, bueno, nosotras tres lo coordinamos, pero en realidad es un trabajo conjunto, como ya mencionaba Javier, de 11 voces, producto de un seminario a cargo del doctor Raúl Alcalá, quien amablemente pues, nos invita a pensar en estas nociones de justicia de manera interdisciplinaria y que es el resultado de todas estas discusiones que se llevaron a cabo, pues yo creo que también Anaí no nos dejará mentir, más de 4 o 5 años en los que hemos estado en los diferentes niveles del proyecto, ¿no? Con los distintos seminarios y los distintos proyectos, en los cuales la obra, como ya amablemente y muy generosamente nos ha reseñado Paola, Javier,
está dividida en dos grandes partes, ¿no? La primera parte, que es una cuestión histórica de las nociones de justicia pensadas desde las tradiciones de la filosofía mexicana y de la filosofía española. Entonces, si alguien de aquí que está cursando a lo mejor filosofía en México o que le interesa saber un poco más sobre las cuestiones de la filosofía en España y de la filosofía en México del siglo pasado, pues consideren que la primera parte de la obra tiene esa finalidad, ¿no? Que se dé a conocer todo este desarrollo histórico, más allá de pensar en el tema de la identidad nacional o del ser del mexicano, que es como el clásico tema en el que normalmente se abocan estos tópicos, que, bueno, también hay un tema ahí muy interesante que es el tema de la justicia. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte tiene que ver con las concepciones prácticas de esa noción de justicia, en las cuales desde una perspectiva contemporánea podemos pensar desde la urgencia, ¿no?, de situaciones injustas. Entonces, la segunda parte en realidad está tomando una perspectiva de vía negativa muy de Villoro, que Luis Villoro lo que hace es eso, ¿no? Plantear primero los fenómenos de exclusión, los fenómenos de injusticia, para después plantear posibles vías de escape a esa resolución de paz o de paces, como la doctora Dora Elvira García plantea, paces en plural, justicias en plural. Esta sería la concepción de la segunda parte del libro. Además está publicado por la UNAM. Los que estamos aquí de la UNAM tenemos descuentos, creo que el 50%, ya no sé, y no sé el descuento, pero ojalá puedan adquirirlo. 60 ya están aquí, ¿quién da más, no? Pero ojalá puedan adquirirlo. Les va a servir mucho los que están estudiando filosofía para sus clases de filosofía en México, pero también para dar una ojeada a esas perspectivas multidisciplinarias que desde la historia, la antropología, el derecho y por supuesto la filosofía tiene algo que decir, ¿no? Más allá de quizás planteamientos más jurídicos, aquí lo que se ve es una voz de las humanidades. Esa es la voz que está aquí, que ahora está tan en boga, ¿no? El tema de las humanidades en el CONACYT y demás. Hay este planteamiento también aquí en este libro. Pues muchísimos agradecimientos a los cuatro por su generosidad, por venir aquí el día de hoy, y por supuesto también a ustedes por el trayecto tan amplio que han emprendido el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, doctor Raúl, le cedemos la palabra. Gracias, Betsabe, y gracias a ustedes por su presencia. El seminario, los proyectos de investigación ya son de tiempo, mucho tiempo atrás. Los primeros tienen que 12 años, Anaí, ¿sí? 12, 13 años que empezaron estos proyectos, y entre los trabajos que estábamos viendo aparecía la justicia, y al final terminamos teniendo 2 proyectos de justicia, 6 años trabajando estas nociones, y las personas que han participado pues han llegado y se han ido, ¿sí? Llegan, desde luego la mayoría, la gran mayoría, creo que nada más yo estoy fuera de época, porque todas son personas muy jóvenes, muy jóvenes, muy trabajadoras también, ¿sí? Y entonces, y con muchas ganas de estar metiendo la investigación y de estar escribiendo, y eso para mí es totalmente maravilloso, ¿sí? Que estén estas personas jóvenes. El libro, las 3 coordinadoras, también así lo hicimos, son de diferentes partes. La doctora Dora Elvira García, que detenta la cátedra de la UNESCO de la Paz en México, ¿sí? Ella pertenece, bueno, estuvo mucho tiempo en el Instituto de Monterrey, y no es el Instituto, el TEC de Monterrey, es el TEC de Monterrey.
en el sur de la ciudad, ¿sí? Y ahora está en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, hay parte de la Facultad de Filosofía y Letras también en este proyecto. La doctora Laura, pues, pertenece a la FES Acatlán, aparte de que está dando clases también en la Facultad de Filosofía y Letras, y Elena Trapanese, que es una italiana que trabaja en la Autónoma de Madrid. Ahí tiene su plaza, también muy joven. Y aquí hay dos personas que somos más o menos de la edad, que es Virginia Maqueira. Ella es un poco más joven que nosotros. Ella es también de la Universidad Autónoma de Madrid, que es profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, ay, y José Luis. Sí, y José Luis, ¿perdón? José Luis Mora, que también pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid y es profesor emérito de la Autónoma de Madrid. Entonces sí trabajan temas diferentes. Maqueira, como ya se dijo, se dedica al feminismo, es una de las cabezas del feminismo en España, y el doctor José Luis Mora, él es el que está encargado del proyecto del máster en pensamiento iberoamericano, ¿sí? En la Autónoma de Madrid, y él trabaja también muchísimo a María Zambrano, y él es el que trabaja esta parte de la concordia. Me encanta ese tema y lo lleva también hacia María Zambrano, ¿sí? Bueno, entonces están ellos. Elena Trapanese, ya dije, es muy joven. Y por cierto, Elena Trapanese, a mí me llama mucho la atención, trata el tema de la memoria, pero es una excelente expositora de dos temas muy importantes desde mi punto de vista para nosotros. Uno es la vida de la Malintzin, se la sabe de memoria. Y la otra parte de la María Zambrano, tiene un libro muy grande de María Zambrano en Roma, ¿sí? También tuvo una estancia en Roma María Zambrano. Y el otro tema que maneja muy bien es el barroco de de Bolívar Echeverría. Javier Echeverría es otro español, pero es de tecnociencia, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Pero conoce mucho también el trabajo de Bolívar Echeverría. Es una joven de unos 36 años, no, 38 años tiene Elena Trapanese. Y a todos los demás que aparecen en este texto, pues son mexicanos, ¿no? Mexicanos y mexicanas. Van a ver que, por cierto, en este texto hay 3 hombres, creo que nada más 3 hombres, ¿no? De 11 mujeres, no, de 11 personas que que publican en este trabajo, ¿sí? Uno es mexicano que está trabajando en España, el otro es José Luis Mora y el otro soy yo, aquí presente, ¿sí? Pero el otro, el mexicano, está trabajando cosas de España también, ¿sí? Entonces, este es un esfuerzo muy grande que se ha tenido. Ya está el segundo tomo, que se llama igualito, excepto que en lugar de teorías aparece el término prácticas. Porque el segundo tomo, que nada más estamos los mexicanos, en el segundo tomo sí estamos tomando casos particulares para analizarlos, ¿sí? ¿Cuál es el punto? El punto interesante es poder tomar estas partes de las teorías, ¿sí?, y ver cómo poderlas aplicar para ciertos casos particulares. ¿Por qué? Porque en última instancia quien pide qué tipo de justicia debe ser importante es la situación, algún caso, ¿sí? Normalmente nosotros pensamos justicia tiene que ver con ciencias jurídicas, ciertamente tiene que ver con ciencias jurídicas, pero no se reduce a las ciencias jurídicas. ¿Por qué? Porque hay justicia social, ¿sí? Hay justicia económica, justicia política, incluso, ahora sí, en los periodos históricos, ¿sí?, hemos tenido una especie de justicia, digámoslo así, justicia filosófica, pero en el sentido de Platón,
del Topus Uranus, pero también en esa época también estaba la justicia en el sentido en el que se manejó por Aristóteles, darle a cada quien según sus méritos, pero ese tipo de justicia que era la justicia social dentro del mundo griego, ¿sí? Eso cambia, bueno, y después llega a Roma, y Roma ya lo pone en el sentido jurídico, pero después llega la Edad Media, y entonces se convierte en una justicia divina, ¿sí? Laura Alicia trabaja mucho este tema de una justicia divina, y después termina ese periodo, viene un poco el periodo del nacimiento de la modernidad, con la epistemología, pero llega el contrato social, los contractualistas, y la noción de justicia comienza nuevamente a variar, y entonces la justicia ya se vuelve otra vez justicia humana, ¿sí? Baja a nosotros este tipo de justicia, pero después vienen todos unos grandes periodos de movimiento, ¿sí? Nosotros no nos vamos tan lejos, ¿sí? Porque nosotros, bueno, los que escribimos, las que lo coordinan, hablan de la justicia en el siglo XX y el XXI, ¿sí? Porque se trataba también de traerlo hasta nuestros días, cómo está esta noción de justicia. Y aquí también vemos una gran cantidad de diferentes tipos de justicia. Aquí se habló de la justicia transicional. La justicia transicional es un problema muy complicado, ¿sí? ¿Por qué es muy complicada esta noción de justicia transicional? Porque en ciertos periodos, sobre todo en los periodos de conflictos de guerra o de movimientos sociales fuertes, ¿sí? Inmediatamente entra un término que es un poco complicado, que es el de amnistía. Desde el punto de vista jurídico, hay dos términos, el de amnistía y el de... se me fue el término. El de amnistía lo que trata es digamos que uno comete un delito, ¿sí? ¿Vale? El indulto. El de amnistía lo que hace es quitar el problema, es decir, limpiarte tu delincuencia antes de una sentencia, ¿sí? Y el indulto viene cuando ya hay una sentencia, ¿sí? De cualquier manera ahí está el delito, en el otro el delito no está. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando están en situaciones de fuerte conflicto? Tú me avisas, ¿sabes? ¿Sí? ¿Me quedan 5 minutos? ¿Sí? Bueno, rápidamente, cuando está esta situación de conflicto, una de las maneras de evitar el conflicto, ha ocurrido también aquí en México, cuando apareció el ZLN, pero fue otra situación. Pero, por ejemplo, en Colombia tenemos el conflicto de las FARC en Colombia, también, por cierto, en Sudáfrica ocurrió. Entonces, y llega la amnistía, ¿sí? Para todos aquellos que dejen las armas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la justicia? ¿Sí? Si cometieron muchos delitos, incluso asesinatos, se les da la amnistía, pero entonces, ¿qué pasa con la justicia? ¿Sí? Y el pleito aquí es, para lograr la paz necesitamos la amnistía, pero entonces choca dos términos muy importantes, paz y justicia, ¿sí? Y entonces se vuelve un conflicto increíble, ¿sí? Para poderlo solucionar. Hay muchos casos desde la Grecia, en el indulto, en la amnistía a los 30 tiranos de Atenas, ¿no? Que la dio un general Trasíbulo, ¿no? Bueno, que la otorgó un general del ejército griego, ¿sí? Ahí empezó, se dio la amnistía, pero bueno, dice el presidente Santos, que fue el que logró el encuentro entre las FARC y el gobierno colombiano, dice, la paz y la justicia chocan, ¿sí? Y lo que podemos hacer es perseguir la paz,
llegar a la justicia hasta donde nos permita la paz. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Porque si no, no la vamos a lograr. Y aquí lo que tenemos que darle privilegio es a la paz. ¿Sí? Gracias. Ya me tocó, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones. Es mío. Daremos un breve espacio para las preguntas que hayan surgido a lo largo de la presentación. ¿No hay preguntas? ¡Qué claridad tenemos! No sé si se esté... Es que sí me resulta muy problemático el problema de la justicia, pero más refiriéndome a México, porque no sabemos, o sea, por la situación que estamos viviendo de inseguridad, narcotráfico y todo ese tipo de cosas, no sabemos quién realmente está imponiendo su justicia, si los que proponen las teorías de la justicia o los cónsules de diferentes lados, los políticos o todo ese tipo de cosas. Entonces se vuelve una maraña de todo este tipo de cosas que se van enredando y por lo tanto no se llega a una conclusión de qué puede ser una justicia mexicana, porque la justicia mexicana yo la vería muy resumida en ojo por ojo, diente por diente. O sea, y algunos lo tienen así, pero sí se llega como no a una visión no muy moralista. No sé qué problemas tiene. ¿Quieren que conteste yo? Hay que leer el libro La ira y el perdón. ¿Sí? Es un libro de Marta Nussbaum. ¿Sí? Ahí Marta Nussbaum hace una cosa maravillosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diosa de la justicia, ¿sí?, se encarga de quitar eso de ojo por ojo, diente por diente, es la venganza. Esa es la venganza. Entonces lo que hace María Zambrano, apela mucho a Esquilo, ¿sí?, es decir lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la justicia humana? ¿Cómo podemos evitar ese ojo por ojo, diente por diente? Es que la justicia, la víctima de la justicia, ¿sí?, la víctima del crimen, en lugar de tomar la venganza, le deja al Estado la venganza. ¿Sí? Que ya no es venganza, es justicia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Le quita el problema a la víctima y la traslada al Estado para que le dé una solución. Esa es la idea que todavía existe. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, aquí está un poco raro, pero no hay nada, los gringos están maravillados con su justicia. En todas las series aparecen esos juicios, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen en esos juicios? Está un juez, ¿sí?, que también de eso habla también esta Marta Nussbaum, pero aparte del juez, ¿sí?, tiene al criminal, ¿sí?, tiene al que acusa, el defensor, al que acusa, y un jurado de 12 personas. El jurado es el pueblo, ¿sí?, el juez es la justicia, ¿sí?, y el fiscal es el que acusa. ¿Sí está claro? ¿Sí? Pues ahí es donde queda todo el juego. La víctima no aparece. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Aparece el victimario, pero la víctima no. ¿Sí? Y en las comunidades indígenas no hay víctima, hay víctimas. Porque no solamente se daña a una persona, sino se resiente el pueblo, toda la comunidad se resiente. Doctor, ¿no? Lamento interrumpir, pero Ya se nos vamos. ha acabado el tiempo. Muchísimas Pero si gracias podemos a ir todos. platicando ya, pues. Gracias por estar presentes.